Cuenta la leyenda que a principios de los años 70, Julio Ramón Ribeiro firmó un ejemplar de La Palabra del Mudo con la siguiente dedicatoria. A Mario, que se levantó antes, llegó primero y lo descubrió todo. Visto en retrospectiva, estas palabras, más que una dedicatoria, parecen el reconocimiento a un talento precoz, a un visionario que abrió camino en la literatura hispanoamericana. Mario Vargas Llosa, llamado así por Mario Caravadossi, que es el protagonista de Tosca, de Puccini, efectivamente se levantó antes. Aprendió a leer a los 5 años. A las 14 ingresó a Leoncio Prado, donde comenzó a escribir cartas de amor y relatos románticos. Se convirtió en periodista a los 15 en la redacción de La Crónica y en dramaturgo a los 17, con la hoy inencontrable obra La Huida del Inca. A los 26 no solo se consagró como novelista con La Ciudad y los Perros, sino que revolucionó las técnicas narrativas y encendió la mecha del boom latinoamericano. Un homenaje al escritor, al intelectual, al político, al referente universal, pero sobre todo al amigo, al padre y al abuelo de su propia tribu. Para esta celebración contamos con la presencia de Álvaro Vargas Llosa, quien nos va a revelar cómo un escritor puede ser a la vez Premio Nobel y Papá Noel. Luis Rodríguez Pastor nos va a llevar por los escenarios de Conversación en la Catedral. El escritor y amigo Willy Niño de Guzmán nos va a hablar de la influencia universal de su obra. La periodista Patricia del Río va a repasar uno de los periodos más cruciales de su vida y la actriz Vanessa Saba va a compartir anécdotas de las veces que estuvo en escena junto al autor arequipeño. En El Placer de los Ojos, Raúl nos va a presentar adaptaciones cinematográficas de su obra, desde la célebre versión de La Ciudad y los Perros, que fue dirigida por Francisco Lombardi, hasta Tune in Tomorrow, donde el actor Keanu Reeves encarna un alter ego del propio Mario. Además, nos va a recomendar documentales que están disponibles en YouTube para conocer más sobre la vida y obra de nuestro Nobel. A través de todas estas voces, recuerdos y anécdotas, nos vamos a acercar al hombre que, como dijo Julio Ramón, lo descubrió todo, pero que sobre todo nos hizo descubrir, y aquí cito textualmente, que la literatura es una forma de vivir otras vidas, acaso mejores que las nuestras. Un escritor que se reinventa a sí mismo, que arriesga. Se puede hablar de antes de Vargas Llosa y después de Vargas Llosa. Que es el hombre más persistente, disciplinado y talentoso que ha conocido la literatura peruana. Y tiene algo, Mario, que es una cosa muy bonita, que no se puede enseñar, que es admirar, que es estar presente. La vida de Mario Vargas Llosa gira en torno a esta plaza en los años 50. Ningún escritor peruano, tampoco latinoamericano, ha podido escapar a su influencia. Hay que usar la imaginación no solamente a la hora de crear, sino también de vivir. Las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas y de convertir en posible lo imposible. Tu padre siempre ha dicho que una de las cosas más importantes que le pasó en su vida fue aprender a leer y que quizás una de las peores fue saber que su padre estaba vivo cuando siempre pensó que estaba muerto. ¿Cómo crees que esas experiencias realmente marcaron, ¿no?, su camino como escritor? Aunque en apariencia no tienen demasiada vinculación una cosa con la otra, en realidad sí están muy vinculadas, porque lo primero, es decir, el descubrimiento de la lectura, a una edad muy temprana, por cierto, en Cochabamba, en Bolivia. Él, cuando nace en Arequipa, en realidad pasa muy poco tiempo en Arequipa, la familia materna se desplaza a Bolivia y entonces había ahí una gran tribu de los Llosa en Cochabamba. Y él descubre la lectura pues a los 5 años y entonces la lectura le da una defensa, sin saberlo en ese momento todavía, contra lo que va a venir después. Le da una defensa desde el punto de vista de la imaginación, de un mundo, digamos, distinto y superior o mejor al que le toca vivir en carne propia, y lo prepara en cierta forma para lo que después va a sufrir, que es un trauma importante, ¿no? El encuentro con su padre. A los 10 años él estaba viviendo en Piura. Después de Cochabamba se trasladan a Piura. Muy poco tiempo, porque la madre le revela que el padre existe, que no está muerto como ha creído él,
y el padre se los lleva a Lima, mano militar, y así, digamos, sin su consentimiento. En cierta forma lo sustrae, digamos, de la familia Llosa, donde ha estado los primeros 10 años de su vida. Esa experiencia es muy traumática, muy chocante, pero es una experiencia que, en cierta forma, él afronta con una sensibilidad que se ha ido refinando, si quieres, y profundizando gracias en gran parte a la lectura. Una lectura que, digamos, le ha abierto mundos, como dice él siempre, muy distintos del mundo que le toca vivir y que le permiten huir, refugiarse, protegerse. Es una cosa muy importante de entender en su personalidad, que la sensibilidad literaria no solamente enriquece su mundo desde el punto de vista, digamos, de las aventuras que le permite vivir vicariamente, sino que también le suministra armas para hacer frente a las dificultades de la vida. Y esto vuelve a pasar muchos años después, recurrentemente, cada vez que afronta y enfrenta una dificultad, su defensa, su protección suele ser la lectura. Él dice siempre que en los peores momentos, en los momentos de mayor depresión, alguna vez estuvo contemplando la posibilidad del suicidio, acudía a el episodio de Madame Bovary del suicidio. Curiosamente, ese episodio, que es traumático, es trágico, es triste, lo animaba, resucitaba en él las ganas de vivir, ¿no? ¿Por qué? Eso ya es una exploración psicológica más compleja, pero a lo que voy es que la literatura le permitía enfrentar las adversidades de la vida real. ¿Qué nos puedes contar de cómo era él de niño? Engreído, muy mimado, estaba rodeado de tías y de primas y toda la familia Llosa. Estamos hablando además de los años 30, una madre soltera a la que el marido ha abandonado, y además en Arequipa, ¿no? Mal un mundo visto. especialmente conservador. Todo esto era muy complicado. Claro. Entonces, el niño que era producto de este drama era él. Entonces, todos a su alrededor, lógicamente, lo que buscaban era hacerle la vida más alegre, más vivible, protegerlo contra la verdad. Y bueno, le mentían. Le mentían para protegerlo contra la verdad, le mentían, que es la peor manera de protegerte contra la verdad, por cierto. Pero bueno, es lo que hacían. Eso, era mimado, pero también era feliz. No hay testimonio más fehaciente que el recuerdo que uno tiene de su niñez. Yo creo que eso es algo sobre lo que es imposible mentir. Sin Uno duda. ha tenido una niñez feliz o no. Y si no la ha tenido, no vas a inventar que la has tenido, porque eso aflora constantemente. En su caso, en la niñez fue muy feliz hasta el descubrimiento, digamos, de que su padre estaba vivo, ¿no? Yo creo que fue una etapa muy feliz, pero también muy irreal. Una etapa muy irreal, ¿no? Y por eso fue tan traumático descubrir que el mundo real pues era más complicado. Aquí en la Plaza San Martín, en las mismas calles que Mario Vargas Llosa recorrió tantas veces y donde posteriormente recreó algunas escenas memorables de sus novelas, hemos conversado con Luis Rodríguez Pastor. Él es autor de este libro, Mario Vargas Llosa para jóvenes, y además es editor de Dos Soledades, que reúne el diálogo entre Vargas Llosa y García Márquez en el año 1967. También es creador de la ruta Tras los Pasos de Zabalita, que es un recorrido por las calles y episodios que lo inspiraron a crear su emblemática novela Conversación en la Catedral. Lucho, tus múltiples actividades que has tenido en tu vida, más allá de escribir este libro, Mario Vargas Llosa para jóvenes, está esta actividad que convocas a gente para visitar algunos espacios que están presentes en diferentes novelas. Y bueno, hoy estamos en la Plaza San Martín, que la Plaza San Martín no tiene que necesariamente ser vinculado solamente su obra a su trabajo como narrador, sino también su vida personal, su vida periodística, su afición por la dramaturgia y, bueno, su vida política también. Así que, ¿cómo empezamos a hablar de Vargas Llosa estando aquí en la Plaza San Martín? La vida de Mario Vargas Llosa gira en torno a esta plaza en los años 50. Entre 1953 y 1958 él es estudiante de San Marcos, que queda muy cerca de esta plaza, y además va a tener una serie de actividades o de presencias en lugares
afines a esta plaza, como es el Club Nacional, como es el Hotel Bolívar, como es el diario La Crónica, donde él va a trabajar en el verano de 1952, y otros lugares que van a verse representados en su obra literaria o en sus memorias El pez en el agua. Exacto. La Crónica quedaba acá muy cerca, ¿no es cierto? En Carabaya, cuadra 9, el diario La Crónica tuvo 3 locales y Mario Vargas Llosa trabajó en el segundo. Y hubo un tercero inaugurado en 1953, en abril, en la avenida Tacna, que es donde empieza la novela de Conversación en la Catedral. Desde la puerta de La Crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Ya, ese es el tercer local, donde Mario no trabajó en realidad, pero Zabalita sí. Obviamente las licencias de la ficción pueden permitir que Zabalita haga cualquier cosa que Mario no haya hecho, pero muchas de las cosas que hizo Zabalita las hizo Vargas Llosa en la vida real. El Hotel Bolívar. Flamante centenario, donde en más de una novela transcurre algún episodio, algún momento de la obra de Vargas Llosa, y donde han transcurrido tantas cosas de la vida política, cultural, pública, algunas de ellas representadas en sus novelas. Desde la puerta de La Crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Esta es la preciosa edición del año 70 que me he robado de la biblioteca de mi padre para hacer esta lectura. Como muchas veces ha dicho Vargas Llosa, el periodismo lo ayudó a descubrir la realidad del Perú y posteriormente a poner el foco en los grandes conflictos políticos y sociales a través de artículos y columnas de opinión que han abierto múltiples debates y se han convertido en infinidad de ocasiones en el centro de la conversación pública. Al principio de todo eso, cuando hacía sus pininos como periodista en La Crónica, también fue macerando, sin todavía saberlo, Conversación en la Catedral, que es una de sus célebres novelas, la misma que, como he dicho varias veces, empezó a escribir sumido en una enorme confusión hasta que por fin le vino a la mente la idea, genial por cierto, de una conversación central a la que fue sumando distintas conversaciones. Y una vez dijo que si tuviera que salvar una de sus novelas del fuego sería Conversación en la Catedral. El otro día hablábamos con él de esto justamente. Él ha dicho muchas veces eso, pero también ha habido etapas en las que ha dicho que La Guerra del Fin del Mundo es su novela más importante. De hecho, el otro día estábamos viendo una entrevista muy antigua de él en la que decía que si se tenía que quedar con una era La Guerra del Fin del Mundo. No sé cuánto tiempo duró esta etapa, pero sí sé que después de unos años volvió otra vez a Conversación en la Catedral, lo cual es interesante y sorprendente. A mí me cuesta mucho hacer esa elección. Si dividimos su obra en 3 etapas, yo me quedo con una en cada una de las 3 etapas. La primera etapa, Conversación en la Catedral. La segunda etapa, La Guerra del Fin del Mundo. Y la tercera, La Fiesta del Chivo. Yo creo que son sus novelas más logradas, más ambiciosas, más complejas. Hay otra novela que no colocaría a la misma altura, pero creo que es una novela que no ha sido suficientemente apreciada, que es Historia de Maita. Yo creo que esa es una novela importante, que no ha sido suficientemente apreciada por razones políticas. Es una novela muy política y fue leída en clave política cuando salió en los años 80, y yo pienso que es una de sus novelas más literarias. Yo añadiría que no la pierdan de vista. Bueno, estar aquí frente a la Casona de San Marcos es de alguna manera recordar los años iniciales de Vargas Llosa como estudiante en la Universidad de San Marcos, que de hecho fue un periodo que lo marcó profundamente, no solamente en términos intelectuales, sino también políticos. Así es. En 1952 Vargas Llosa leyó un libro testimonial llamado La noche quedó atrás, que es, digamos, el testimonio de un militante comunista alemán que a Vargas Llosa lo marca al punto de querer ser comunista y se pregunta, pues, ¿dónde están los comunistas? Obviamente en San Marcos, y postula en marzo de 1953, ingresó y comenzó su vida estudiantil en abril del 53,
Hay que tomar en cuenta que Stalin acaba de fallecer, o sea que el comunismo tiene una presencia exactamente muy fuerte a nivel político y él casi de inmediato ingresa a la militancia política, por supuesto clandestina, porque estamos hablando de la época de Manuel Odría, en la cual hay mucha represión al aprismo y al comunismo, y él ingresa a la militancia comunista con compañeros que estudian acá, como Lea Barba, como Félix Arias Schreiber, con la que va a militar entre 1953 y 54. En el 54, después de un año y medio de militancia, va a comenzar a alejarse, pero va a contar sobre esto en sus memorias, en El pez en el agua, y en la ficción, en Conversación en la Catedral. Te iba a decir, ¿está presente la universidad en alguna de sus obras? Yo creo que la principal es Conversación en la Catedral. Recordemos que Zabalita es sanmarquino y es militante de un grupo llamado Cahuide, o sea, coincidentemente igual que Mario. Y San Marcos está muy presente en Conversación en la Catedral, sobre todo desde el punto de vista político, más que desde el punto de vista de las ideas y de los estudios, y eso está desde el punto de vista de la militancia, de la resistencia y de la oposición al gobierno de Odría. Aparece el Parque Universitario, aparecen estas calles, La Colmena, Azángaro. Va a aparecer también San Marcos en El Hablador. Recordemos que El Hablador es una novela que transcurre en dos espacios, en Lima y en la selva, y el protagonista, Saúl Suratas, Mascarita, es sanmarquino también. Aparece Raúl Porras, aparece José Matos Mar y otros personajes. Raúl Porras va a ser una figura central en la vida de Mario durante la década del 50, primero porque fue su profesor del curso de Fuentes Históricas Peruanas en 1953. Sacó la nota más alta, 19, cosa, digamos, destacable, tratándose de Porras. Y al año siguiente va a comenzar a trabajar con él. Lo va a evocar con cariño, con respeto, con admiración, como el mejor profesor que ha tenido en su vida. Le va a dedicar un libro, La Utopía Arcaica, un libro sobre José María Arguedas. Hay una serie de conexiones con maestros ya veteranos como Porras y maestros jóvenes como Zabaleta, que es quien le presenta la obra de William Faulkner, seguramente el escritor más importante en la vida de Mario, junto a Sartre y a Flaubert. Y no podemos dejar de mencionar también a Flora Tristán. Es hermoso porque en esa época él descubre mucha de la obra que luego va a servirle de insumo o de inspiración. Él lee por primera vez las novelas de caballerías en la biblioteca de San Marcos, de este local, porque él estudia acá. Lee por primera vez Peregrinaciones de una paria aquí y lo impacta de tal modo que piensa en escribir un libro sobre Flora, cosa que hará 50 años después. Qué lindo. Y hay muchas otras historias vinculadas a su vida política, a su vida literaria y a su vida en general, porque este es el barrio de Mario en la década del 50. Para acercarnos a los años de formación de Mario Vargas Llosa, el Centro Cultural de San Marcos nos invita a un recorrido por su vida y obra. Fue inaugurada en el 2011 por el propio escritor. Esta sala es una cápsula del tiempo que guarda desde su partida de nacimiento hasta su diploma de bachiller en literatura. Entre los documentos que están expuestos también se encuentran su solicitud de admisión, libretas escolares, calificaciones y el informe del académico Augusto Tamayo Vargas, quien aprobó con honores su tesis sobre Rubén Darío. La exposición permanente también incluye una muy valiosa colección de fotografías inéditas de su época sanmarquina y la sección Diarios de un sanmarquino con fragmentos de El pez en el agua, donde Vargas Llosa recuerda sus años de estudiante y las figuras que marcaron su vida. Este destino, que es imperdible para sus seguidores, abre sus puertas de lunes a sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 4. Gracias a las novelas de Vargas Llosa hemos sentido de manera muy íntima las historias de personajes inolvidables como la Urania de la fiesta del chivo o Antonio, el consejero de la guerra del fin del mundo. Aunque ambos parezcan reales, ninguno surgió por simple inspiración, sino de la disciplina y el rigor. Escribir es una manera de vivir, lo dijo Flaubert, que es uno de los autores favoritos de Vargas Llosa, una frase que ha hecho suya, combinando su vocación literaria con ese otro gran pilar de su existencia, la vida familiar, su propia tribu.
En varias entrevistas se lee, no solamente lo has dicho tú, quizás uno de tus hermanos, han dicho que su familia es como una tribu. Sí, bueno, la ironía de todo esto es que él no quería tener hijos. Era muy categórico, es gracioso. He visto tantas entrevistas de la época donde decía, no, es incompatible la literatura con una familia, es incompatible con los hijos. Mi madre quería hijos y entonces él le decía, esto va a ser imposible, la convivencia entre la literatura y los hijos es imposible. Pero bueno, luego los tuvo, eso cambió. Eso cambió, supongo, por dos razones. Una es porque estaba en su naturaleza acercarse a los hijos. Digamos, esto no era contra natura, era una cosa que le nacía, que estaba ahí. Y lo otro probablemente es la, digamos, experiencia con su propio padre, ¿no? Él no quería reproducir en la siguiente generación el trauma de la relación con su padre, de manera que seguramente de una manera más bien inconsciente o subconsciente ha habido siempre la idea de, en cierta forma, conjurar eso en una relación más próxima, sana, cómplice con sus propios hijos. Y así ha sido desde el comienzo, ¿no? Él se aislaba para trabajar. Esto sí era muy claro. Su trabajo era sagrado, su trabajo exigía una privacidad absoluta y total. Y como él trabajaba en una oficina en casa, eso implicaba que había zonas de su hábitat que estaban vedadas para el resto de la familia. Y sobre todo los hijos. Entonces yo crecí con esa imagen, la idea de que la literatura es una casa tan importante que el hogar familiar se tiene que fragmentar de tal manera que haya un escenario, un lugar que sea estrictamente personal, pero eso no implica que no haya tenido una gran cercanía. Como hemos vivido, sí, somos una tribu, pero una tribu dispersa. Hemos vivido todos en distintos momentos del mundo, en distintos lugares. Se hacían muy importantes las reuniones familiares. Él buscó maneras de incorporarnos, aunque seguía siendo sagrado el oficio de escritor y por tanto muy privado y por tanto en ese mundo había que respetar una distancia. Buscó la manera de involucrarnos en su mundo de escritor, por ejemplo, compartiendo lo que escribía, compartiendo sus manuscritos, sus artículos desde muy temprana edad, ¿no? Fue un padre, yo diría, en gran parte la antítesis del que él tuvo, ¿no? Hay una conocida, un artículo que escribiste que se llamaba La noche que mi padre fue Papá Noel. El año 99 fuimos a pasar la Navidad a las Islas Canarias. Celebramos la Navidad y a él se le ocurrió, a mi padre se le ocurrió disfrazarse de Papá Noel y engañar a los chicos, a los 4 nietos, hacerles creer que era Papá Noel. Se disfrazó fantásticamente bien. Toda esta representación funcionó y tuvo éxito durante largos minutos porque los logró engañar. Los nietos creían que estaban con Papá Noel y estaban completamente asombrados, estaban estupefactos, no podían creer lo que pasaba. Todas las emociones habidas y por haber estaban ahí reflejadas en esos ojos y en esos rostros. Hasta que algo pasó, el abuelo por supuesto impostaba una voz de Papá Noel, pero en un momento dado hay una inflexión de la voz, hay algo que le resulta a la nieta mayor, Josefina, que es hija de mi hermano, no sé, tendría 5 años en ese momento, que le resulta familiar a ella. Y dijo, es el abuelo. Y todo el cuento se derrumbó. Uno de los mayores hitos en sus 89 años ha sido el Premio Nobel, un galardón que jamás se imaginó recibir. La madrugada del primer jueves de octubre del año 2010, al escuchar la noticia creyó que era una broma. Meses después, en Estocolmo, su discurso recorrió su infancia, sus sueños literarios, su lucha contra el autoritarismo, su defensa de la democracia, la libertad y la literatura. Y fiel a su carácter, dejó claro que el Nobel no lo enterraría en vida. La literatura no es solo procurar placer, entretenimiento, fascinación a los lectores, sino también formar buenos ciudadanos para la sociedad democrática, dijo aquel día. La literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. Me imagino que deben haber celebrado muchas cosas durante su vida, pero me pregunto si es que el día que recibió o que el día que le dieron el premio Nobel haya sido quizás el más importante. Mira, yo tengo el recuerdo muy vivo porque yo había ido a dar una conferencia a México y me encontré con el corresponsal de Televisión Española y entonces me dijo, Álvaro, ¿qué haces por acá? Mañana se falla el premio Nobel y mañana se lo dan a tu padre.
Y yo me reía a carcajadas, le digo, ese cuento lo escucho hace 20 años y además no recordaba para nada que daban el premio Nobel, que fallaba el premio Nobel la Academia Sueca al día siguiente. Entonces olvidé todo esto, me fui, llegué a Washington, me acosté y como a las 5:30 o 6 de la mañana sonó mi celular y decía Nueva York, y Nueva York era donde estaban mis padres en ese momento. Y entonces me despertó esa llamada y lo primero que uno piensa cuando lo despiertan a las 6 de la mañana es quién se murió. Pero inmediatamente después recordé a mi amigo de Televisión Española. Contesté y era mi padre. Me dijo, me acaban de dar el premio Nobel. Fue una cosa muy emocionante. Me puedo imaginar. Muy emocionante. Recuerdo perfectamente cómo se cubrió el premio Nobel porque yo estaba en la radio. No eran todavía las 6 de la mañana y por la diferencia horaria nos tocó escuchar en vivo y en directo el momento en el que la Academia Sueca anunciaba su premio. Es muy gracioso porque los suecos dan el resultado en su idioma natal y no se entiende nada de lo que están diciendo, pero entre esas palabras que nos eran indescifrables, escuchamos Mario Vargas Llosa. Esas 3 palabras nos hicieron pegar un alarido y celebrarlo como si Perú hubiera metido un gol en un mundial. Creo que Vargas Llosa es el autor que mejor representa al Perú por la variedad de su obra, por la cantidad de aspectos de nuestro país que toca en sus novelas y porque, bueno, el Nobel lo ha convertido en un escritor universal, que ya lo era, ¿no? Se puede hablar de antes de Vargas Llosa y después de Vargas Llosa. Yo creo que ningún escritor peruano y tampoco latinoamericano ha podido escapar a su influencia, así la haya asumido directa o indirectamente. En el Perú, por ejemplo, yo siempre he creído que ya no es posible hacer un fresco social realista de la manera en que él lo emprendió, porque lo hizo tan bien que a mi juicio hay muy poco nuevo que decir en ese aspecto. No creo que haya, después de James Joyce, otro escritor en el mundo que haya explorado las nuevas técnicas narrativas, ¿no? Recibe por todo ello esta condecoración cargada de historia en la más alta jerarquía que otorga la República como símbolo del reconocimiento y gratitud del Perú. Mis principales experiencias formativas fueron tal vez con el Perú y gran parte de mi obra nace de ellas. Aunque vivo en el extranjero, los asuntos del Perú nunca me han sido ajenos. Se necesitaría muchas vidas para abarcar todas las que Mario Vargas Llosa ha vivido en estos 89 años. El escritor realista, el intelectual que ha interpretado el mundo a través de sus ensayos y columnas de opinión, el candidato a la presidencia, el premio Nobel, el padre de su tribu, el aventurero incansable y, por si fuera poco, el dramaturgo que se atrevió a encarnar su propia obra. Su amor por el teatro nació el día que, cuando era joven, fue al Teatro Segura de Lima para ver Muerte de un viajante, de Arthur Miller. Bueno, en ese entonces, además del propio Miller, Sebastián Salazar Bondy figuraba entre sus dramaturgos admirados. Vargas Llosa soñaba con una vida sobre las tablas, pero no fue hasta la década de los 80 que empezó a publicar obras como Katy y el hipopótamo o La Chunga, entre otras. En el 2005 debutó como actor en una lectura dramatizada de La verdad de las mentiras y finalmente en el 2010 y en el 2015 el contador de historias se transfiguró en el Sarígar de las Mil Noches y Una Noche, en el Odiseo de Odiseo y Penélope y en el Duque Ugolino de Los Cuentos de la Peste. Tu papá, aparte de tener una inmensa obra literaria, también ha tenido un interés muy fuerte hacia el teatro y ha escrito muchas obras teatrales. Pero no solamente eso, o sea, ha subido a un escenario, ha narrado obras, pero también las ha actuado. ¿Cómo vivían ustedes esos momentos en ver a Mario Vargas Llosa sobre el escenario actuando? Mira, con una gran división de opiniones en la familia. Mi madre y mi hermana la pasaban muy mal. ¿Por qué? Y trataban de disuadir, porque por protección, instinto de protección, supongo, ¿no? Terror de que se olvide
de que se caiga, de que se... qué sé yo, él era un escritor, no era un actor. Era un gran aventurero, pero sus aventuras las vivía más bien vicaria. Bueno, algunas las vivía en persona, en carne propia, pero las vivía vicariamente, las vivía a través de la literatura. Porque le gustaba que le cuenten aventuras, pero él subirse a un escenario, transformarse en una persona distinta y vivir una vida distinta, ya eso era dar un paso significativo. Entonces, a mí me gustaba, me seducía la idea, porque como me seduce es el lado aventurero, arriesgado, temerario que tiene un lado muy temerario, de jugársela, digamos, con todo. Entonces yo lo veía con menos temor, pero sí recuerdo mucho que mi madre sobre todo, mi hermana también, pero mi madre sobre todo, sufría mucho con esto, sufría mucho. Pero estaba claramente en su vocación. Él había dicho muchas veces que si en el Perú de su juventud, incluso de su infancia, porque lo llevaron al teatro de vez en cuando, pero sobre todo de su juventud, hubiera habido un teatro más desarrollado, él probablemente habría sido un escritor de teatro, un dramaturgo, antes que un novelista. Hasta ese punto lo fascinaba el teatro, ¿no? Y bueno, y su primera obra es una obra de teatro que escribe en Piura cuando está todavía en el colegio, en su último año de colegio, ¿no? Yo creo que le hizo mucho bien esa experiencia, le hizo mucho bien. Él ha actuado pues ya con 70 y pico de años. La idea de no dejar que tu sed de aventura se vaya marchitando es parte de lo que él ha sido y de su última etapa. Y entonces una de las formas que ha encontrado de rejuvenecer y de reinventarse ha sido esa, ¿no? Creo que le ha hecho mucho bien a él. Trabajé con Mario Vargas Llosa, tuve el privilegio de trabajar con él en 2 ocasiones. La primera fue una lectura dramatizada que se llamaba La verdad de las mentiras, para la cual Mario escogió cuentos, sus cuentos latinoamericanos, me parece, preferidos, o de sus autores preferidos. Y fue un espectáculo muy bonito que hicimos en Lima y en Santiago de Chile también. Y varios años después me llamó de nuevo para hacer, Lucho Llosa me llamó, junto con Mario, para hacer un espectáculo que Lucho Llosa dirigió, que se llamaba Las 1000 noches y una noche, que fue un extracto que Mario escogió de los cuentos de Las 1000 noches y una noche. Me llamaron la atención algunas cosas de él de forma muy positiva. Bueno, la primera es su gran amor por el teatro, por la actuación, por el escenario. Y después ya me enteré, él me contó que siempre había amado mucho el teatro y siempre había querido ser actor. Y tiene algo, Mario, que es una cosa muy bonita, que no se puede enseñar, que es admirar, que es estar presente, estar ahí. Y eso también me llamó la atención. Realmente era un compañero en escenario con el que uno podía contar. Estaba ahí presente y yo sabía que podía contar con él y espero que haya sido viceversa también. Antes de continuar, queremos agradecer a ProLima, entidad que se encarga de la restauración y cuidado de los espacios históricos del centro de Lima, por permitirnos trabajar con mucha tranquilidad en la Plaza San Martín, también en la Casona de San Marcos, y también agradecer a CERPAR, que nos ha permitido grabar en el Parque Universitario donde estamos ahora, y también en la Casa de la Literatura. Y precisamente en la Casa de la Literatura Peruana está la Biblioteca Mario Vargas Llosa, que es el espacio perfecto para investigadores, estudiantes y amantes de la literatura. Fue inaugurada en el 2010, el mismo año en que el escritor recibió el Premio Nobel. Y la biblioteca tiene más de 9.000 títulos y 14.000 ejemplares de literatura peruana, extranjera, ciencias sociales, arte, educación. Bueno, y a manera de homenaje también cuenta con una exposición de fotografías que captura los momentos más significativos de la vasta trayectoria de nuestro escritor más célebre. La visita es completamente gratuita, así que la recomendamos. Si no hubiera sido por los libros, probablemente me hubiera vuelto loco o me hubiera matado. Premio Nobel de Literatura. El primer latinoamericano que pasaba a ser miembro de la Academia Española. Si no fuera novelista, lo que me hubiera gustado ser en la vida es un actor. La relación entre Mario Vargas Llosa y el cine ha sido un vínculo largo, fructífero,
pero también lleno de altos y bajos. El propio escritor peruano muchas veces en entrevistas, en sus artículos y ensayos, ha hablado de su cinefilia voraz. Él mismo se considera un gran cinéfilo, un gran aficionado al cine, y en muchas oportunidades también no ha tenido reparos en hablar de sus directores favoritos y de sus películas predilectas, las películas que él considera esenciales en su formación como cinéfilo. Entre los directores, en las entrevistas que ha dado a lo largo del tiempo, ha repetido muchos nombres. Luchino Visconti, Luis Buñuel, Luis García Berlanga, Orson Welles, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, pero sobre todo John Ford. Y de hecho, una de las cosas que siempre ha repetido Vargas Llosa en torno a su afición por el cine es su afecto desmedido por géneros como el policial o el western, las cogolladas, como las llamaban nuestros padres y abuelos. ¡Los cadetes no se cansan! ¡Trepan cerros! La obra de Mario Vargas Llosa ha motivado 7 adaptaciones, algunas de ellas muy exitosas a nivel de taquilla y también de crítica, pero hay que decir que muchas de ellas son recordadas no precisamente por sus cualidades cinematográficas. La primera adaptación que llegó al cine de una obra de Mario Vargas Llosa fue Los Cachorros, del mexicano Jorge Fons. El resultado no terminó siendo satisfactorio para nadie, sobre todo para el autor del texto, para el propio Vargas Llosa. Luego, en el 75, llegaría lo que Vargas Llosa ha calificado más de una vez como una catástrofe, que fue su experiencia como co-guionista y sobre todo como co-director junto con el español José María Gutiérrez de la adaptación, de la primera adaptación que llegó al cine de Pantaleón y las visitadoras, que se estrenó en el año 75. Al Perú llegaría muchos años después debido a la censura. Vargas Llosa ha dicho que él era un director absolutamente novato, amateur, e incluso ha admitido que leía un manual de dirección cinematográfica en las noches y aplicaba las lecciones que iba leyendo cada noche al trabajo durante el día en los rodajes. Vargas Llosa terminó tan descontento y tan frustrado por esta primera experiencia que básicamente las adaptaciones de sus obras a la pantalla se tardaron más de una década, porque la siguiente sería quizás la más exitosa de todas, que es La ciudad y los perros, aquella película icónica, emblemática, no solo de la filmografía de Francisco Lombardi, sino de todo el cine peruano. Por aquella película el mismo Lombardi obtendría el galardón al mejor director en el Festival de Cine de San Sebastián, uno de los premios más importantes que ha recibido la cinematografía peruana en su historia. Y es una adaptación que fue muy exitosa en taquilla. Y curiosamente, La ciudad y los perros, un año después, motivaría una segunda adaptación al cine, Jaguar, una película soviética dirigida por el chileno Sebastián Alarcón, un realizador chileno que desarrolló su carrera básicamente en Rusia y que curiosamente traslada la acción del Colegio Militar Leoncio Prado al Chile que vivía bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Años después, en el año 1990, llegaría una nueva adaptación ciertamente fallida de La tía Julia y el escribidor, de John Amiel, un director británico que había destacado en su momento por la serie televisiva The Singing Detective, que contó con un reparto de actores muy conocidos, por cierto. Keanu Reeves, el papel que le correspondería a Varguitas en la novela, Peter Falk, el recordado protagonista de la serie Columbo, en el papel del escribidor, y como la tía Julia, Bárbara Hershey. Pero bueno, fue un fracaso absoluto a nivel de taquilla, a nivel de crítica. Vargas Llosa odió esta versión. Más adelante, la siguiente adaptación es otra muy, muy recordada porque fue un éxito de taquilla tremendo. Fue la segunda adaptación de Pantaleón y las visitadoras a cargo de Francisco Lombardi en el año 99, con Angie Cepeda, con Salvador del Solar, con Mónica Sánchez, con Pilar Bardem, la mamá del actor Javier Bardem, en los papeles principales. Fue una película muy taquillera que también tuvo comentarios más bien positivos dentro de la crítica, en la que Lombardi traslada el tono humorístico y lo hace a su universo mucho más personal. Es una película interesante que creo que se convirtió por diversas razones en uno de los films más conocidos, más populares del cine peruano del fines del siglo XX. Ya en el siglo XXI llegó la adaptación de La fiesta del chivo a cargo de Luis Llosa, primo del escritor. Digamos, la crítica no reaccionó tan bien en su momento, pero no deja de ser la última adaptación. Vous savez, Paris est un mythe pour tous les latino-américains, surtout pour les écrivains. La obra de Mario Vargas Llosa y su vida también ha sido abordada y asediada en distintas producciones documentales. Quizás el ejemplo más notable es uno también bastante reciente. Me refiero al documental español Mario y los perros, dirigido por Chema de la Peña, que pueden encontrar, por cierto, está colgado en YouTube para verlo libremente,
que es un documental que en poco menos de una hora, rodado en blanco y negro además, narra los años formativos del escritor peruano, cómo abandonó, digamos, la inocencia de su vida familiar en Arequipa primero y luego en Piura, para vivir con el padre y tener sus primeras experiencias traumáticas en el Colegio Militar Leoncio Prado, y finalmente su viaje a Europa y el proceso de redacción y publicación de su primera novela, de La ciudad y los perros. Yo soñaba con el viaje a París. La leyenda de París estaba muy viva como la capital de las letras, de las artes. El documental obviamente tiene como principal protagonista a Mario Vargas Llosa, quien aparece en múltiples oportunidades contando fragmentos de su historia personal, pero también tiene un reparto de actores secundarios muy interesante, con Julio Cortázar, el chileno Jorge Edwards, Abelardo Oquendo, Héctor Béjar, que cuenta la etapa de activismo político de Vargas Llosa en la universidad, y el editor Carlos Barral, que fue quien finalmente confió en él y fue el que se animó a presentar a un concurso y luego publicar la que terminaría siendo probablemente la novela icónica de la carrera inicial de Mario Vargas Llosa y de todo el boom de la novela latinoamericana. Este documental también se presentó en el Festival de Cine de Lima del año 2019 y, como les dije hace un rato, lo pueden ver libremente en YouTube. Era un sueño que se convertía en realidad. Mi vida cambió completamente porque, digamos, fui como confirmado como escritor. Algo que todavía yo me resistía, digamos, a decir que era. Reciente es la serie documental Una vida en palabras, una producción de Televisión Azteca de México que, a través de 11 episodios de poco menos de una hora de duración, narra todos los pormenores de la carrera literaria, de la carrera política y de la trayectoria personal, familiar de Vargas Llosa, y que son capítulos estructurados sobre la base de entrevistas que tuvo el escritor con su hijo Álvaro. Si no hubiera sido por los libros, probablemente me hubiera vuelto loco o me hubiera matado. Premio Nobel de Literatura. Pocos saben que Vargas Llosa también tiene una historia en la pantalla chica, en la televisión. Y no me refiero únicamente a las adaptaciones como series o miniseries que han tenido, por ejemplo, La fiesta del chivo, la serie colombiana del Chivo de 2014, o Travesuras de una niña mala, que fue llevado en México, es una producción mexicana, en el año 2022. En el año 81, Vargas Llosa fue conductor de un programa de actualidad, de entrevistas llamado La Torre de Babel. Muchos recordarán, los televidentes de aquel tiempo, un programa que salía los días domingo. Otra producción que se puede encontrar de manera gratuita en YouTube es el cortometraje Un viaje personal por Le dedico mi silencio, que narra los pormenores de un recorrido realizado junto con sus 3 hijos por algunos de los escenarios de su última novela, que, como sabemos, está ambientada en el mundo de la música criolla. De hecho, la gran Cecilia Barraza, que inspiró uno de los personajes de Le dedico mi silencio, tiene una breve pero notable participación en el corto, que es principalmente narrado por Álvaro Vargas Llosa. En efecto, el viaje al norte del Perú me ha servido de mucha ayuda. Creo que he terminado ya esta novela. Ahora me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré. En septiembre de 1967, 2 jóvenes escritores, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, se reunieron en Lima para conversar sobre la literatura latinoamericana. En ese mítico encuentro, Vargas Llosa, recién galardonado con el premio Rómulo Gallegos, le lanzó una pregunta al autor de 100 años de soledad. ¿Para qué crees que sirve ser escritor? Bueno, García Márquez, con su estilo inconfundible, respondió que, entre otras cosas, escribió para que sus amigos lo quisieran más. Vargas Llosa no contestó a su propia pregunta, o quizás la ha contestado una y otra vez a lo largo de estos 89 años, como en esa reflexión que hoy resuena con más fuerza que nunca. La literatura es enormemente útil porque es una fuente de insatisfacción permanente. Crea ciudadanos descontentos, inconformes, nos hace a veces más infelices, pero también nos hace mucho más libres. Tu padre siempre se le ha visto como una especie de hombre
capaz de hacerlo todo, de escribir de todo, con una disciplina envidiable, escribir sobre muchas cosas. Me encantaría saber algo sobre su lado más sensible y vulnerable. Es una persona muy vulnerable, muy sensible. De hecho, por eso es escritor, a la que las experiencias personales afectan mucho. Lo que pasa es que tiene una ventaja sobre el resto de la humanidad, que es la misma ventaja que tienen otros artistas, otros creadores, no necesariamente literatos, que es una gran defensa, que es transformar las experiencias más dolorosas en creación, en arte. El resto de los seres humanos no tenemos eso. Tenemos otras formas, quizá igualmente válidas y puede que en casos muy personales hasta más eficaces, pero en todo caso él tiene esa. Entonces, cada vez que ha habido una experiencia traumática y lo ha afectado mucho. Él se divorció de mi madre, por ejemplo, hace algunos años. Esto lo afectó mucho. La gente no cree eso, no ve eso desde fuera, pero los que vivimos eso desde dentro sabemos que lo afectó muchísimo, ¿no? Felizmente eso fue superado, pero todas las experiencias difíciles lo han afectado mucho. Y su única defensa frente a eso ha sido la literatura. No es un proceso automático, no es una cura inmediata, es eso, un proceso gradual y lento, pero que es el que siempre he visto en él cuando le ha ocurrido algo que lo ha afectado emocionalmente, siempre. Uno podría pensar lo contrario, ¿no? Podría pensar una experiencia dura, difícil, para una sensibilidad vulnerable, puede ser paralizante desde el punto de vista del trabajo, de la creación. Podría ocurrir lo contrario, ¿no? Su caso es el contrario. Por eso él siempre dice, es una frase exagerada, es una frase muy de él, solo los idiotas son felices. Y lo que está diciendo es, si yo hubiera sido solamente feliz, no habría podido escribir. La literatura tiene una influencia sobre la vida diaria. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo, un torbellino caótico. Vargas Llosa va a ser recordado en el futuro como un escritor que se comprometía con la realidad en la que vivía y que opinaba al respecto sin ningún tapujo y sin ningún doble tamiz, ¿no? Yo diría que es el escritor que mejor ha sabido conjugar el arte de la imaginación literaria con la reflexión y el debate de las ideas. El último gran representante de una especie en vías de extinción, la del escritor de ficción, que a su vez es un intelectual comprometido con su realidad, con la realidad de su tiempo y capaz de desafiar los problemas de la época y de denunciar, como en su caso, los abusos y las iniquidades que comete el poder en todo el mundo. Para definir a Vargas Llosa en una frase, diría que es el hombre más persistente, disciplinado y talentoso que ha conocido la literatura peruana. Y como escritor, ¿cuáles son las enseñanzas que crees que...? La disciplina, esto es fundamental. No sería el escritor que es sin esa disciplina. ¿De dónde viene? No está claro. A veces bromeamos, y él también, que le viene de Leoncio Prado, la disciplina militar. No sé si solamente de allí, pero seguramente algo contribuyó. Pero debe estar en su personalidad, en su naturaleza, en su carácter. Él ha detestado siempre al escritor bohemio, al escritor que se pierde, digamos, en la vida nocturna, el escritor de café, que no escribe novelas, sino que te las cuenta. Esta es una enseñanza importante, ¿no? La otra, hay que dedicarse a cosas que a uno le gustan, independientemente de que te dé resultados, no te dé resultados, de lo que traiga o no traiga. La causa de la infelicidad en la mayor parte de la gente que yo conozco, él suele decir, es tener que dedicar tu vida a cosas que no te gustan. Es una lección que trasciende la literatura, ¿no? Y yo te diría una tercera, que ya es más literaria. Hay escritores de los que se dice que son autores de un solo libro, como hay pintores que son autores de un solo cuadro. Y luego hay autores que se reinventan con cada obra, que experimentan, que arriesgan. Él ha sido esta clase de escritor, ¿no? Sus primeros libros carecen por completo de humor y de pronto se lanza a escribir Pantaleón y las visitadoras, que es una cosa completamente inesperada. Un escritor que se reinventa a sí mismo, que arriesga, que toma caminos que no conoce, caminos que pueden conducir al fracaso.
Esto me parece que como escritor lo define en parte. Es un escritor de muchas obras de muy distinto tipo. Hay que reinventarse constantemente. Hay que usar la imaginación no solamente a la hora de crear, sino también de vivir. Las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas y de convertir en posible lo imposible. Nos hemos aproximado a la inabarcable vida de Mario Vargas Llosa a través de las palabras de su hijo mayor, Álvaro. Gracias a nuestros entrevistados, Patricia del Río, Guillermo Niño de Guzmán, Luis Rodríguez Pastor y Vanessa Saba, hemos podido conocer y, por supuesto, celebrar su obra. Un agradecimiento a todos ellos y a la familia Vargas Llosa, especialmente a Patricia y a Morgana, por permitirnos acceder a su archivo fotográfico. Así como los fotógrafos Daniel Morczynski y Jaime Travesán. En el año 2023, Mario Vargas Llosa publicó Le dedico mi silencio. Dijo que sería su última novela. Desde entonces se encuentra retirado de la vida pública, en la casa familiar, desde donde siempre mira el mar, ese océano tan enorme como su obra. Los libros, como dijo alguna vez, cambian con los tiempos, pero también logran mantener a sus lectores a través de los siglos, porque las experiencias que encontramos en esas novelas nos hacen entender mejor nuestra propia realidad. Que así sea siempre. Felices 89 años, Mario Vargas Llosa.